Queremos usar el método de Newton para aproximar una raíz o un cero de la ecuación 3x a la 7a, más 8x a la cuarta, más 2 es igual a 0. Queremos dejar x sub 1 igual a 3. Ser la aproximación inicial. La fórmula para el método de Newton para aproximar los ceros de una función se proporciona a continuación. Podemos derivar esto determinando la intersección x o 0 de la ecuación de una línea tangente. Lo primero que debemos reconocer es que esta fórmula se usa para encontrar ceros de funciones, y se nos da una ecuación. Pero, observe cómo esta ecuación polinómica es igual a 0, lo que significa que para nuestra fórmula f de x será igual a 3x a la 7a, más 8x a la cuarta, más 2. Observe que para encontrar el cero de esta función, estableceríamos f de x igual a 0 y resolveríamos x, lo que nos daría la ecuación inicial. Observe cómo el método de Newton también requiere la derivada, o f' de x. También encontremos eso ahora. F' de x es igual a la derivada de 3x a la 7a, que sería 21x a la sexta, más la derivada de 8x a la cuarta, eso sería 32x a la tercera. Y la derivada de 2 sería 0. Llevemos estas dos funciones a la siguiente diapositiva con nuestra aproximación inicial y encontrar la segunda y tercera aproximaciones. Nuevamente, se nos dice que x sub 1 es igual a 3, por lo que ahora queremos encontrar la segunda aproximación, o x sub 2. Observe en nuestra fórmula aquí, si queremos x sub 2, n es igual a 1, ya que 1 más 1 es 2. Entonces, completando la fórmula tendríamos x sub 2 iguales x sub 1. Menos f de x sub 1. Dividido por f' de x sub 1. Sabemos que x sub 1 es 3, lo que significa que es igual a 3 menos f de 3. Dividido por f' de 3. Si se nos requiriera mostrar este trabajo a mano, tendríamos 3 menos el cociente donde el numerador es f de 3, que sería 3 veces 3 al séptimo, más 8 por 3 al cuarto, más 2, dividido por f' de 3, que sería 21 veces 3 a la sexta, más 32, 3 veces a la tercera. Pero también mostraré cómo podemos usar una calculadora gráfica para determinar este valor. Lo primero que haremos es ingresar f de x6 sub 1, y f' de x6 sub 2, así que presionaremos si es igual, escriba f de x 3x para el séptimo, más 8x para el cuarto. Más 2, entre. Y sub 2 será f' de x, 21x a la sexta. Más 32x a la tercera. X to the third. Ahora, volveremos a la pantalla de inicio. Para determinar nuestra segunda aproximación, ingresaremos 3 menos y sub 1 de 3, dividido por y sub 2 de 3. Tendremos 3 menos. Para acceder a y sub 1 presionamos barras, flecha derecha, enter, enter. Y entre paréntesis queremos 3 como nuestra entrada, dividida por f' de 3, que será y sub 2 de 3. Entonces presionamos barras, flecha derecha. Enter, flecha hacia abajo a 2, Enter. Y entre paréntesis ingrese 3. Y luego ingrese una vez más, por lo que nuestra segunda aproximación a 4 decimales sería 2.5541. Si hiciéramos esto a mano, por supuesto, obtendríamos la misma aproximación. Ahora, encontraremos x sub 3, la tercera aproximación. Observe que para x sub 3, n sería 2, ya que 2 más 1 es igual a 3. Entonces, x sub 3 es igual a x sub 2, menos f de x sub 2, dividido por f' de x sub 2, que, en nuestro caso, x sub 2 es 2.5541. Entonces tenemos 2.5541. Menos f de 2.5541. Dividido por f' de 2.5541. Para x sub 3, puede ver por qué sería útil usar una calculadora para encontrar f de 2.5541. Realizar la sustitución en la función f sería bastante complicado, así como para f' de 2.5541.
Entonces, para este ejemplo, voy a ir directamente a la calculadora. Tendremos 2.5541 menos f de 2.5541. Eso es I sub 1 de la entrada, dividido por f' de 2.5541. ¿Qué sería I sub 2? Entonces bars, flecha derecha, enter, enter. La entrada es 2.5541 para f de x. Dividido por I sub 2 de la entrada, entonces bars, flecha derecha, enter. Seleccione I sub 2 presionando 2. Entonces la entrada es 2.5541. Cierra el paréntesis y entra. Nuestra tercera aproximación a 4 decimales, observe cómo tenemos un 8 en el quinto decimal, así que redondeamos, y dado que tenemos un 9 aquí, será aproximadamente 2.1660. 60. Entonces ahora tenemos nuestras aproximaciones segunda y tercera. Espero que hayas encontrado esto útil.